Bueno, nada, el estadio un poco lo mismo que repetir un poco lo que dije el jueves, ¿no? Un estadio espectacular, claramente de primer nivel y bueno, hoy con toda la gente, estadio repleto, increíble como el jueves que todavía había cosas por hacer, llegamos hoy y había un montón de cosas hechas, la verdad que lo que han trabajado todos los empleados del club en este tiempo ha sido increíble, así que felicitarlos sobre todo a ellos porque han estado día y noche para que esto pueda salir bien y hoy podamos jugar en las condiciones que jugamos. En cuanto al partido, creo que el primer tiempo no estuvimos bien, claramente no tuvimos intensidad, de hecho creo que regalamos la primera parte. Y en este tipo de partidos, con este tipo de rivales, cuando regalás la primera parte se te complica. De hecho nos fuimos 1-1, pero podríamos habernos ido abajo en el marcador. Creo que el segundo tiempo el equipo cambió claramente, más allá de que ellos se pusieron en ventaja nuevamente. El equipo lo intentó, fue otra la intensidad, los cambios entraron bien y bueno, nos vamos con la sensación de poco porque tuvimos 18 jugadas de gol, pero el fútbol, vuelvo a repetir, el fútbol no es apretar un botón y me activo cuando quiera y cuando lo quiero apretar me desactivo, esto no funciona así. Y no podemos desperdiciar la primera parte como lo hicimos. Así que la sensación es amarga, es triste, porque creo que el buen partido que habíamos hecho en Nueva York, hoy dimos un paso hacia atrás, sobre todo en la primera parte. José Rodríguez, acá adelante. Gracias, Nico. Buenas noches, Javier. Quisiera preguntarte sobre el cambio de Ian al medio tiempo, si es una cuestión física o algo táctico. No, fue una decisión técnica. Veíamos que le estaba costando sobre todo en el duelo y quisimos reforzar más con alguien más de marca. Gonza nos da esa posibilidad, bueno, fue una decisión técnica. Fede San Román, acá adelante. Javier, ¿cómo te va? Te quería preguntar, ¿qué buscaste terminando el partido con 5 delanteros? Y también que me hagas una valoración. Hacer más goles que el rival. Y hacer una valoración de los 20 minutos que estuvo Suárez en cancha. ¿Cómo lo viste? No, mira, al final, cuando veíamos que, sobre todo cuando nos ponemos por debajo, el marcador ya teníamos decidido quizás empezar a tomar más riesgo, hacer una línea de 3 con Gonza, Maxi y Mica. Y bueno, el cambio de Yannick por David fue un cambio de posición, donde obviamente Yannick nos daba quizá un poco más de fortaleza física para jugar ese duelo en la mitad de la cancha. Y sí, lo que hicimos es quizás ya tener más amplitud con Toto de un lado, con Tadeo del otro y poner a Germán entre centrales para poder fijar a sus centrales y tener más superioridad en el medio con Yannick, Rodrigo y Telasco y el descenso de Leo. Creo que no fue resultando, pero bueno, después cuando entra Luis veíamos que quizás necesitábamos refrescar la posición ahí de Telasco, ya no necesitábamos, quizás ya el partido estaba bastante roto, entonces no necesitábamos tener superioridad en el medio porque estábamos prácticamente jugando en el campo rival, entonces lo que sí necesitábamos es más gente en el área y lo que nos da Luis es lo que pasó, al final le cayeron 2 pelotas ahí,
fueron 2 goles, lamentablemente la segunda terminó en fuera de juego, pero es alguien que ha hecho más de 600 goles en su carrera, entonces al final vas directamente a decir, estamos atacando en el último tercio, vamos a generar situaciones, lo habíamos hundido al rival, bueno, necesitábamos tener más gente adentro, porque ya Leo descendía, entonces para que Germán no esté solo, lo teníamos a Germán, a Luis, y teníamos 2 extremos, Tadeo y Toto, y Leo por detrás. Y después el cambio de Dani Pinter por Toto, sobre todo, fue por un cambio para refrescar un poco, ya lo habíamos cansado a Toto, y Dani también nos puede dar esa frescura. ¿Después cuál fue la otra? No, ¿cómo le viste Suárez? Ah, Luis. No, escúchame, 20 minutos lo vi perfecto. Nos ayudó a empatar. Tuvo otras 2 situaciones, creo, la del gol, y tuvo alguna que otra más ahí que rondando. Lamentablemente, creo que en los últimos 10-15 minutos tuvimos 6-7 situaciones claras de gol como para poder ponernos por delante. Hoy no nos tocó, en otros partidos generamos mucho menos situaciones y convertimos más goles, pero bueno, la realidad es que sobre todo me voy con la amargura del primer tiempo. Javier Rodríguez acá adelante. Aquí, profe, Javier Rodríguez, fan de Network TV. Profe, observé que esa amplitud que usted crea en el equipo para favorecer la proposición de Inter Miami también le crea espacios al rival. ¿Es un riesgo que usted está dispuesto a tomar o Sí. es algo que ¿cómo lo ve usted? Bueno, a ver, creo que los riesgos hay que tomarlos cuando realmente uno merece tomar riesgos. Es decir, yo no inicio el partido con 5 delanteros. Uno tiene que ir viendo cómo se va dando el partido. Está claro que hay momentos donde nosotros necesitamos tener más control en el medio campo, pero llega un momento que el partido se termina rompiendo y en el último tercio necesitamos más gente. Entonces hay que sacar gente del medio campo para rellenar el último tercio. Voy conviviendo con eso, con lo que creo, con lo que siento sobre todo, con lo que siento. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, pero en ese sentido entiendo esto como lo que es, ¿no? Un juego es tratar de darle herramientas a los jugadores, tratar de ver qué es lo que necesita el equipo y qué es lo que está pidiendo el partido para poder ayudar al equipo, sobre todo con las características de los jugadores, a que el equipo pueda generar situaciones, pueda ser superior al rival y termine ganando. Hoy, claramente, los últimos 20 minutos, 25, tomamos muchos riesgos, pero bueno, estamos en casa, somos el campeón de la MLS y tenemos que demostrar, y creo que si hay algo que ha tenido este equipo, por lo menos desde el tiempo que llevo yo, es que cuando tenemos que tomar riesgos no lo pensamos. Obviamente tampoco es que vamos a estar haciendo locuras y sobre todo porque las locuras muchas veces lo que hacen es exponer a los jugadores, y yo lo que menos quiero es exponer a los jugadores. Lo que quiero es muchas veces tomar riesgo con el sentido de que lo termine ayudando a los jugadores y no los perjudique. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Ya has dicho que asumes riesgos, que es la propuesta del equipo, pero con el ingreso de Nelson, que venía de Vancouver y seguramente ya lo tenías visto, hubo muchas veces donde Austin quedó 3 contra 2 en fase ofensiva de ellos. ¿Eso te preocupa? ¿Crees que fue simplemente por la propuesta del día de hoy? Bueno, mira, Nelson ingresa en el entretiempo. Yo no sé lo que va a hacer el entrenador rival. Yo hago un cambio y no sé. Después nosotros no. Está claro que cuando Nelson ingresa en el segundo tiempo, en el inicio del segundo tiempo, nosotros habíamos hecho un solo cambio, era cambio por cambio, y te digo más, era un cambio más defensivo que ofensivo, porque pusimos un lateral central por un lateral, que Ian también es central lateral, pero tiene más condiciones para atacar que Gonzalo, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer, todo lo contrario, es controlar, y así todo tomamos el gol. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que a veces
el defenderte con demasiada gente muchas veces no termina siendo el secreto de esto. Después, cuando nos ponemos 2-1 por abajo, claramente tenemos que empezar a ver qué opciones tenemos para atacar mejor, y ahí es donde empezamos a ver las variantes. Digamos, sacamos a Noah porque creíamos que al final ellos atacaban con 4 jugadores, 3 puntas, extremo, punta, el otro extremo y media punta. Entonces nosotros lo igualábamos con los 3 centrales y con Yannick. Al final no necesitábamos más gente, sí, lo que necesitábamos es abrir más la cancha, tener a alguien más en el área, como fue Germán, por eso entró Germán en el cambio por Noah, y empezar a generar situaciones. Después, el fútbol. Vos podés poner todos jugadores defensivos que si muchas veces te agarra pasado, con demasiados jugadores por delante de la pelota cuando estás atacando y no tenés un cierto control, vas a sufrir las transiciones. Bueno, no creo que hayamos sufrido tantas transiciones, sí 3 o 4, pero te vuelvo a repetir, creo que en la segunda parte generamos más de 10 situaciones de gol. Entonces cuando yo veo el balance digo, generamos 10, nos hicieron 5, claro, generamos el doble que el rival. Segunda fila, Jaime Bernal. Javier, buenas noches. Sí, te quería hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué tanto afecta para un equipo como Inter Miami, que es de los que más jugadores prestan fecha internacional, en fecha FIFA, que sale muchos jugadores a jugar con las selecciones, tener partido luego de estas fechas FIFA? Y si me puedes explicar la decisión de dejar a Berterame en el banco. Para mí es un orgullo y un privilegio que vayan, creo que en esta convocatoria fueron 11, ¿no? 11 jugadores del club, que nacieron del club, jugadores que hemos traído. Es un orgullo, un privilegio, sé lo que significa jugar y ponerte la camiseta de tu país. Y para nosotros no hay ninguna excusa. Ojalá irían los 23, mira lo que te digo, hasta mejor, porque tendríamos más tiempo de vacaciones, porque no tendríamos con quién entrenar. Pero no, al final es eso. Creo que está claro que puede afectar a la hora de preparar el partido, porque tuvimos poco tiempo, pero hoy eso claramente no fue lo que pasó. Claramente nosotros no entramos bien al partido, puede pasar, espero que no nos vuelva a pasar, porque al final terminamos regalando mucho tiempo. ¿La otra cuál era? Por la decisión de dejar a Berterame. Germán, porque bueno, queríamos jugar con dos extremos bien abiertos, queríamos armar un cuadrado en el medio con David, Rodrigo, Telasco y Leo. Nosotros habíamos visto que ellos presionaban con 5 jugadores, con un volante central más adelantado y el otro más retrasado. Es decir, queríamos generar superioridad por dentro y que en algunas saltadas de los centrales a Leo o a Telasco nosotros podamos aprovechar ese espacio que estaban dejando con nuestros puntas. En el primer tiempo creo que lo encontramos muy poco, pero bueno, después al final también era un voto de confianza al equipo, a la mayoría de los chicos que habían estado en Nueva York y lo habíamos hecho bien y repetir. Pero bueno, eso no quita que Germán es un jugador importantísimo para nosotros, y que claramente es un chico que se brinda al 100%, que acepta el rol que nosotros creemos que le tenemos que ir dando, pero no mucho más que eso. Segunda fila. Hola Javier, la ausencia de Mura, confirmarla que es por un tema físico. Sí. Y en ese sentido, hoy lo vi muy bien ingresando a Gonzalo, no solo técnicamente, sino con mucha confianza, y él ha jugado en su momento su papel también de lateral, ¿no?
es una alternativa más. Bueno, claro, si lo pongo es porque es una alternativa. ¿Estás trabajando bien en ese sentido? Creo que Gonzalo viene haciendo grandes partidos. Le tocó suplir a Maxi en un momento difícil porque no venía teniendo continuidad y lo hizo muy bien. Claramente también cuando yo tengo que tomar decisiones valoro también mucho la importancia de cada uno de los jugadores dentro del equipo. Maxi también es un jugador muy importante para nosotros, lo ha sido la temporada pasada, lo es esta temporada. Lamentablemente tuvo que salir por una lesión. A mí, cuando los jugadores salen por lesión, me gusta tratar de respetarle el lugar, porque muchas veces no lo pierden por nivel, y sobre todo por el tipo de situación que le ha pasado a él. Pero claramente Gonza está en un nivel muy muy alto y bueno, de eso se trata. Nosotros contemplamos los niveles, lo que creemos que necesitamos para cada partido. Hoy creíamos que en el segundo tiempo necesitábamos tener más control, nos estaban haciendo mucho daño, sobre todo con las pelotas largas. Decidimos que juegue, creo que lo hizo muy bien. Últimas dos, Manu Bravo. Javier, buenas noches. Te quería preguntar de nuevo por Germán. ¿Cómo lo estás viendo? Está pasando una sequía, es un jugador que costó mucho al club, sobre el cual había grandes expectativas. La sigue habiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Muy tranquilo, trabajando mucho, siempre brindándose para el equipo. Es un jugador de equipo. Germán, más allá de que es un chico que ya tiene una trayectoria, que le ha ido muy bien, ha venido con muchísima humildad a ganarse un lugar acá, y también es parte mía como entrenador tratar de encontrarle las variantes para que él se sienta lo más cómodo posible. No es solamente un tema de él, sino es un tema mío y un tema del equipo en general, pero nosotros confiamos plenamente en él. No hemos traído un jugador para 5 o 6 partidos, lo dije el otro día, lo hemos traído para 3 o 4 años. Todo necesita un tiempo de adaptación. Germán es un chico que venía jugando en un sistema diferente. Nosotros tenemos que amoldarlo a cómo venimos jugando, porque también tenemos otros jugadores que ya conocen nuestra idea y la han llevado a la perfección el año pasado, por eso terminamos como terminamos. Y nada, tratar de seguir hacia adelante. No tengo dudas de que tarde o temprano el arco se le va a abrir y no tengo dudas que va a tener mucho éxito acá en Miami. Última pregunta, Pedro González. Hola, Javier. ¿Estás más alto hoy? No, yo nunca estoy alto. Quédate tranquila. No, a mí no me gusta sacar la cabeza. Habías hablado de tomar riesgo y realmente yo veo que el Inter está tomando riesgo desde que empieza el partido. No al final, que me parece muy bien lo que has explicado, sino la defensa constantemente está arriba. Y hoy había 4 transiciones, pero cada transición prácticamente nos cuesta un gol en cada partido. Y yo no sé si es una consigna o ellos se van por libre o... Bueno, a ver, hoy los 2 goles, el primer gol es de pelota parada, el segundo sí de una transición, pero bueno, a ver, vas a tener siempre, en el fútbol si es imposible digamos, que tener la pelota siempre, digamos, vos estás hablando de que la defensa está muy adelantada, pero la defensa entonces está muy adelantada cuando la pelota la tiene el rival. Las transiciones son cuando vos las tenés a la pelota, la perdés, pero vos estás hablando de la defensa adelantada. No, estoy hablando cuando que la defensa se va, siempre. Y siempre las transiciones las cogen adelante. Y eso es peligroso. Pero primero tenemos que partir de que las transiciones son, ¿a qué llamamos transición? Son contraataques, vamos a decirlo con más los contraataques. ¿Qué significa? Que yo tengo la pelota, estoy atacando y en algún momento me la quitan, la pierdo y me atacan. Bueno, sí, claramente yo lo que veo es que muchas veces no estamos identificando
que hay que retroceder en las transiciones y empezamos a saltar de a uno, que es claramente el segundo gol de hoy. Vos me vas a decir, pero no lo trabajás, sí, lo trabajamos, pero bueno, el fútbol, de eso se trata. Si no, los partidos terminarían todos 0-0, o sea, haríamos todo lo correcto. El fútbol es dinámico, los jugadores juegan a 180 pulsaciones, tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo y muchas veces un jugador siente que la pelota está ahí y que la puede ganar y da un paso o 2 pasos hacia adelante cuando quizá tendría que dar 2 pasos hacia atrás. Bueno, seguiremos trabajando, claramente es una parte a mejorar, pero sobre todo porque tu primer comentario habla de que la defensa está adelantada. Sí, nosotros este año estamos presionando más alto y te puedo asegurar que no nos han generado situaciones por presionar alto. Por presionar alto no nos han generado situaciones. Vamos a seguir tratando de mejorar en muchos aspectos. Creo que también no hay que ver todo lo negativo. Hay cosas positivas dentro del equipo. Claramente el resultado no es el que queríamos, pero bueno, nada, a seguir. Me quedo y creo que no es hoy el análisis del partido. Yo no iría a una jugada en puntual o a una transición, iría más a que lamentablemente la primera parte nos costó y es ahí donde más sufrimos, porque claramente ellos se pudieron ir por arriba en el marcador. ¿Listo? Gracias.